Bueno, volvemos a tiempo. Muy buena. Después la gran columna que no pude hacer ningún feedback porque había que salir ya rápido. Porque ahora se viene otra gran columna. Laure, ¿cómo estás? Acá estamos, muy bien, contentos de volver acá al piso. Extrañaba esto, está muy lindo el aire acondicionado. Del otro lado están los compañeros y compañeras sufriendo el calor, así que un abrazo cálido de acá. Fresco en realidad. Pero bueno, este año seguís con la columna de religiosidad y coso y te sumás con, si querés podemos hacer un leve spoiler. El lado B de la política, pero dejémoslo ahí y la presentamos después porque esta columna está corta de tiempo. Ah, perfecto. Viste, acá estamos en otro aire, en otra, literalmente. Es que yo creo que habría que pensar en ir... Este programa está muy al palo, muy arriba, hasta hace un ratito, cuando vino la columna de Manu, ahora viene la mía, y la vamos a bajar un rato, me parece. No, bueno, la bajamos un toquecito. Así? Digo, no, venía muy al palo, y me parece que, bueno, justo por lo menos esta columna que traje acá, este espacio que ocupo hoy, viene por ahí en otra sintonía. Voy a los bifes. Sí, contanos, el 13 de marzo, el lunes, se cumplieron 10 años de que Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco. Y bueno, desde esta columna no podíamos obviar ese tema. Y yo estuve en Luján, estuve en las celebraciones que se hicieron en homenaje a los 10 años de Francisco. Y traje algunos testimonios que ahora los vamos a compartir. Pero antes que nada, como esta columna busca quitarse un poco los prejuicios en torno a lo religioso, en torno a las instituciones religiosas, pido también que escuchemos estos audios y prestemos atención a esta columna también con ese oído desprejuiciado y tratando de comprender. Todos tenemos posicionamientos por ahí diferentes o bastante parecidos acá en torno, por ejemplo, a debates en torno a la identidad de género, en torno a los derechos sexuales y reproductivos, pero eso no tiene por ahí que opacar otros debates que se están presentando a partir de la figura de Francisco y que traté de recopilar un poquito en estos audios que vamos a escuchar ahora y en la entrevista que vamos a tener también seguido a este audio. Así que en todo caso escuchemos los audios y después volvemos. Sentimos que con la llegada de Francisco, la iglesia vuelve a ser pueblo de Dios, la iglesia vuelve a referenciarse con los pobres, con los humildes, con los sencillos, una iglesia para afuera, una iglesia que se ocupe, se preocupa por el otro y la otra. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle. Como joven me sentí representada, decía que había que salir, que teníamos que hacer lío, que los pibes salgamos y estemos en el barrio. Y también vi como muchos jóvenes que en su momento estaban alejados hoy también están haciendo algo por el otro. Quizás no desde el catolicismo, ¿no? Pertenezco a la comunidad islámica argentina. Nosotros creemos que Francisco es un profeta. Yo sé de que muchos se enojan cuando uno dice esto. Francisco es un signo, y no es un signo de la renovación carismática de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Francisco es un mensajero de Dios, de la humanidad. Creemos nosotros en ese abrazo de Fratelli Tutti, esa encíclica maravillosa que nos regaló Francisco a la humanidad, donde somos todos hermanos. ¿Qué quiso hacer este tipo con el mundo, no? Este loco. Me acuerdo una frase que Toco Madera lo dijo un célebre expresidente. Si decía lo que voy a hacer no me votaba nadie. Digo, Francisco, todo tenía una concepción de Francisco. Ahora, cuando fue electo Papa, demostró todo lo contrario, que era nuestro. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Francisco hoy es un referente de la paz mundial, es un referente que blanco sobre negro critica a un capitalismo que hambrea, que da muerte, y Francisco pone luz sobre eso. En medio de una situación caótica, en medio de una situación donde pareciera que nos llevan al precipicio, los pueblos no esperan y caminan.
y caminan hacia la liberación. Y caminamos en función de construir otro mundo posible. Un mundo donde quepan todos los mundos, como también dicen los zapatistas. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes, las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Bueno, ahí escuchábamos testimonios que fui recopilando en Luján. Todos tienen una línea bastante similar en torno a la percepción sobre Francisco, pero a mí me parecía interesante traer eso en función de los debates que se abrieron a partir de su papado, ¿no? Había uno de los entrevistados que hablaba sobre sus prejuicios en torno a Francisco y luego, bueno, decir, bueno, es de los nuestros, ¿no? Y luego escuchar hablar a Francisco sobre la economía de la exclusión, sobre la cultura del descarte, sobre la idolatría al dios dinero. Digo, son ejes de un discurso que han hecho, que no sé si se están replicando en el mundo, ¿no? No sé si hay otras figuras a nivel internacional que estén discutiendo algo tan esencial como esto, los derechos sagrados de tierra, techo y trabajo. Y por eso mismo me interesaba también traer una entrevista a Lucas Pedró, que es secretario de culto de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular y también es integrante de una organización llamada Misioneros de Francisco. Y me parecía interesante tener una perspectiva también de, bueno, desde las organizaciones políticas, de las organizaciones populares en torno a Francisco. Hola Lucas, ¿nos estás escuchando? Hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, buenas noches. Buenas noches, Lucas. Primero y principal, quería preguntarte, bueno, ¿por qué hay una secretaría de culto en un sindicato como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular? ¿Y cuáles son sus funciones? Primero y principal, después seguiremos hablando sobre Francisco, que es lo que nos compete hoy. Bueno, mira, en el 2019 se conformaron los estatutos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y a partir de esos estatutos se armaron varias secretarías, ¿no? Secretaría, bueno, de todo tipo, de relaciones internacionales, secretaría de la lucha contra las adicciones, secretaría de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidimos entre todos que tenía que haber una secretaría de culto que abrace a todas las creencias, ¿no? de los trabajadores de la economía popular y que en este trabajo de fraternidad también entre las distintas creencias y religiones ir uniendo, ¿no? Nosotros decimos cosiendo ahí la fe y la lucha que sabemos que van de la mano y que bueno, que es tan importante, ¿no? La fe como herramienta de lucha para los pueblos, para la esperanza, para entender que no todo tiene precio. Y bueno, y así fue que fue arrancando la Secretaría de Culto, y esas son sus funciones, ¿no? Abrazar a todos los credos, darle un lugar a aquellos credos también quizás más invisibilizados, y por supuesto fomentar la espiritualidad, en definitiva, ¿no? En la fraternidad, en Fratelli Tutti, nos dijo Francisco, fomentar la espiritualidad entre hermanos, entre hermanas, y tratar de llevar también esos valores, ¿no? Esos valores de la simpleza, de la austeridad, a nuestras prácticas quizás sociales, políticas, sindicales. Vos traías a Francisco, traías este mensaje de él en relación a la práctica militante, a la práctica política. ¿Qué es Francisco para las organizaciones populares, para las organizaciones de la economía popular? A ver, Francisco es un faro, ¿no? Es un faro, como vos decías en el arranque, es un líder mundial, es un profeta y es el que se anima a poner en cuestión un montón de problemáticas que
que hoy están silenciadas, ¿no? Como la crisis ambiental, como los derechos sagrados de techo, tierra y trabajo, el salario universal. Entonces creo que para el mundo Francisco es eso. Para las organizaciones sociales, religiosas, políticas, bueno, sobre todo las organizaciones populares, bueno, es como, bueno, un gran hermano que nos llamó poetas sociales, que nos dio muchísimas líneas por donde trabajar, que nos invitó al primer encuentro de movimientos populares en Roma, luego hicimos el segundo encuentro en Santa Cruz, Bolivia. Digo, entonces lo sentimos eso, ¿no? Como un hermano, como un padre y como una guía espiritual, social, ética, moral. Creo que el mundo lo ve así, ¿no? Digo, más allá de la coyuntura que muchas veces nos acá en Argentina, que uno dice, no, el Papa piensa aquello, digo, que tratamos de meterlo en la grieta inútilmente, digo, en el mundo, digo, es un profeta. Y lo he comprobado, digo, no sé, el otro día, hace un par de meses, 1 millón de personas en África. ¿Quién te junta? 1 millón de personas. Así que bueno, creo que es eso, un iluminado, un profeta, bueno, una bendición para la humanidad en toda esta crisis civilizatoria que tenemos. Bueno, hay un poco de luz, creo que esa luz es el Papa Francisco. Vos también integrás, Misioneros de Francisco. ¿Qué es Misionero de Francisco? ¿Por qué surge Misionero de Francisco? ¿Por qué una organización lleva ese nombre? Bueno, a ver, Francisco asume en el 2013, de las primeras cosas que dice es hagan lío, salgan de las diócesis, quiero las diócesis afuera, quiero una iglesia en salida, y creo que eso es Misionero de Francisco, ¿no? Una iglesia que está en la periferia, una iglesia que va a buscar a los hermanos, que no se encierra en el templo, que no se encierra en una capilla, y que sale a compartir la fe, la lucha con los demás, con los vecinos, con los hermanos, y en esa práctica trabajo comunitario, esto, tratar de transformar la realidad, de mejorar nuestra calidad de vida, siempre en comunidad, siempre con fe, con trabajo. Eso es en resumen Misioneros de Francisco. Después, bueno, es un movimiento que está en muchas provincias del país, que va creciendo, y siempre desde la periferia, ¿no? Desde la periferia hacia el centro, como bien nos dijo Francisco. Ir eso, aprendiendo de cómo viene la fe en los distintos lugares, en los distintos rincones del país, y como hermanos y hermanas, luchar y trabajar para transformar la realidad. Y antes de ir cerrando, quería preguntarte por Francisco, su discurso y cómo se ha interpelado a las juventudes en particular. ¿Cómo ves vos ese proceso, ¿no? Hablabas del hagan lío, del encuentro de las juventudes. ¿Qué podés decirnos también sobre ese tema? Mira, eso quizás ahí puedo contar una experiencia más personal. Quizás yo ya había tomado la comunión, me había confirmado, o sea, me consideraba una persona de fe, pero bueno, bastante alejada de la iglesia, ¿no? Digo, la iglesia como que no me interpelaba, o no sé, no sentía que era ese un lugar para transformar la realidad, para convertir en realidad las utopías. Y a partir de Francisco, cuando Francisco empieza a hablar, cuando empieza a sacar la primera encíclica, que es Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y nos invita a eso, a trabajar en política, a involucrarnos, los discursos de la juventud, luego los discursos a los movimientos populares. A ver, Francisco para mí, en la iglesia, es como un Néstor en la política, ¿no? Néstor invitó a la juventud, dijo vengan, participen. Bueno, Francisco lo mismo, mucho más grande, ¿no? Mundial, en la iglesia. Y así que para mí también es un antes y un después en la manera de vivir la fe y de compartirla con los compañeros. Bueno, con ese paralelismo súper interesante que planteaste y y esta referencia que haces
a estos 10 años de Francisco y el impacto que ha tenido en las juventudes, en los movimientos populares. Nada, te despedimos, te agradecemos el momento, el ratito y nada, estaremos prontos a otra charla, a otra conversación. Bueno, muchas gracias, una alegría, un placer haber estado conversando este ratito con ustedes. Les dejo mucha bendición a todo el equipo de la radio, también a los oyentes. Y bueno, y un saludo grande. Abrazo grande. Muy interesante esto de traer el culto y el tema de la fe como algo... Porque hablamos de salud mental y como el piso que necesitamos para poder militar, ¿no? Y creo que la fe también, por lo que traía un poco, es también como esa esperanza y ese piso que cuando vemos, tenemos las piedras, tenemos la lluvia, tenemos a la derecha y a la vuelta de la esquina, tenemos al partido judicial, podemos tener a todo. Creo que la fe aparece también como ese motor atrás medio... Nada, me parece re interesante. Yo estaba como... Re interesante el análisis del compañero. Y el paralelismo con Néstor. Ese paralelismo increíble. No, y además también me pareció muy interesante esta vuelta desde la fe, desde esta corriente, bueno, Francisco también, esta vuelta justamente a la comunidad, esta vuelta a pensar en un colectivo, pensar en un todos, que hace un poco de base y respuesta justamente a la crisis de la cual estábamos hablando momentos previos. Perdón, y yo cortito ahí, ¿no? Y le habla a un pueblo entero. Me parece que, digo, uno se siente también muy interpelado porque no nos olvidemos que el Papa es argentino y ese es un factor fundamental. Pero acá hay barreras internacionales que se trascienden, ¿no? Me parece que le está hablando al mundo entero porque es el Papa y desde el Vaticano, habiendo sido y siendo una institución que parece que tiene puertas herméticamente cerradas, vuelve sobre la esperanza, vuelve a no una visión desde el tercer mundo, no sé si está tan bueno decirle de esa manera, pero sí que tiene muy claro lo que es la justicia social y una visión muy política es lo que necesitamos en este año que, como recordaba Manu, es electoral y hay que salir a batallar, pero le habla a las regiones y a todo el mundo entero. Me parece eso importante. Antes de irnos, me parecía que es muy interesante las reflexiones que ustedes traen. Me parece que esta entrevista de hoy y este momento es un poco una síntesis de las columnas anteriores, ¿no? De cómo en la realidad concreta impacta esos debates que veníamos teniendo, ¿no? Del vínculo entre la religiosidad y la política, ese motor también de la práctica política, de la esperanza, ¿no? El rol de la fe que decía Juli recién. Esto no quita la complicidad que ha tenido la cúpula eclesial en Argentina, no sé, en momentos de la dictadura, que ha tenido el Vaticano en encubrimiento de determinadas situaciones que no vamos a ahondar acá, y tampoco opaca la reivindicación que uno pueda tener en torno a otros tipos de derechos que por ahí uno no comparte con Francisco, ni con la Iglesia Católica en particular, ni con otros credos también, pero me parecía muy interesante poder rescatar esto, ¿no? Apropiarnos un poco de su figura y decir, bueno, este tipo está planteando ciertas contradicciones a nivel mundial que son fundamentales para hacer política, para pensar en un futuro, para tener una utopía, como decía Lucas recién. Tierra, techo y trabajo son necesidades básicas, son derechos sagrados, pero también son una utopía en este contexto, en este mundo de la exclusión, en este mundo del descarte, y me parece que por lo menos de esta columna, de este espacio de mi humilde lugar, me parecía que era importante reivindicar y compartir.